Vamos a ver qué nos dice Luca Constantini, que siempre tiene mucha información y muy buena sobre Podemos y sobre Sumar. Y en este caso nos dice que Yolanda Díaz, huye de las críticas y vincula su caída a la falta de actividad legislativa del gobierno. Claro, es eso. Sumar experimenta tensiones internas y Díaz considera que la inacción del Ejecutivo pasa más factura a ella que al PSOE. Pues no sacan leyes. El problema es que no sacan leyes, ¿no? Vale, Yolanda Díaz y Sumar vinculan su caída electoral a la falta de actividad legislativa del gobierno. Miembros de la nueva ejecutiva de Sumar difunden internamente esta tesis para explicar las razones del estancamiento en los sondeos, según ha podido saber este diario. No tiene nada que ver el que se le estemos rompiendo el partido en todos lados, ¿verdad? No tiene nada que ver el que en Galicia no haya conservado ni su escaño personal, ¿verdad? No tiene nada que ver el que en Euskadi se vayan a pegar la hostia y se vayan a quedar al 2%, ¿verdad? No tiene nada que ver nada de eso. Es simplemente porque el gobierno no saca leyes. No tiene nada que ver el que tu medida estrella, que era sobre lo del paro y tal, te la tumbara Podemos, ¿verdad? Todo eso no tiene nada que ver. No tiene que ver el que haya roto los comunes con vosotros, el que todas esas cosas no tienen, no, es la inactividad del gobierno, el que no saca leyes el gobierno, eso te produce un coste. Vale, bien. En Sumar se encendieron las alarmas cuando las encuestas empezaron a dibujar un apoyo para el nuevo partido por debajo del umbral del 10% de votos. Fíjate, estaba en el 15, Izquierda Unida, ¿no? Creo recordar. Ocurrió después de las elecciones gallegas y a partir de ese momento la formación de Díaz tarda en recuperar fuelle. Los socios de las gallegas se alejan de ella y fuentes del sector sindical aseguran que Izquierda Unida supeditará su apoyo a Díaz al resultado de las europeas. Bueno, si se les pira Izquierda Unida también, entonces ya está. Ya. Se acabó Sumar, volverá Podemos, porque Izquierda Unida no. En fin, ya suena viejuno. Volverá Pablo Iglesias a lomos de un corcel blanco a recoger los restos del naufragio. Díaz pide tener paciencia y confía en un nuevo ciclo de reformas para convencer a aquellos votantes que le están dando la espalda. Que sí, que les va a convencer. A mí incluso me tiene medio convencido, ¿eh? A mí, otro partido que se va a cargar es la Viuda Negra de los partidos, tal cual, el suyo propio, macho. Dice que Yolanda Díaz pide tener paciencia y confía en un nuevo ciclo de reformas para convencer a aquellos votantes que le están dando la espalda. Fíjate que a mí me tiene medio convencido ya, ¿eh? O sea, un poquito más y ya verás cómo me convence para algo, no sé, para algo. Con las elecciones vascas a las puertas y ante las catalanas, Díaz quiere justificar ante los suyos el mal momento que está sufriendo su formación. Vamos a ver. Las fuentes consultadas vinculan esa bajada al hecho de que Pedro Sánchez se ha centrado en la amnistía y en apagar los incendios o la corrupción del caso Koldo, y ante la total inacción del gobierno, Díaz cree que Sumar está sufriendo el actual desgaste. Mira, yo te digo lo que le pasa a Sumar, Yolanda. A Sumar le pasan dos cosas. Mira, la primera, que se te percibe ya como una trepa. Se te percibe como esa trepa que se ha ido cargando partidos a su paso, que ha traicionado a Podemos, que ha traicionado a todos los que le han servido de apoyo en su vida a estas cosas, y se te percibe así. Y el hecho de que se te perciba así, pues da repelús, tira para atrás. Y segundo, que no se te percibe como algo útil. A Sumar no se le percibe como algo útil. No se percibe que Sumar esté condicionando la labor de gobierno. No se percibe que Sumar tire del PSOE hacia la izquierda. Se percibe que están ahí y que no sirven absolutamente de nada. Y esto lo verbalizaba el otro día alguien tan facha y tan de derechas y tan extremista de Vox como es Pablo Iglesias, que decía que mientras estuvo Podemos en el gobierno, se sacó la ley trans, la ley solo sí es sí, etcétera, etcétera, lo cual está orgulloso de eso, es la polla, ¿no? Pero bueno, pero decía eso. Y desde que no está Podemos y está Sumar, no ha salido nada y lo único que se ha intentado es la reforma laboral y no ha salido adelante. Esa, que lo dice Pablo Iglesias, que no lo digo yo y que no lo dice Vox. Y eso igual os tiene que dar que pensar. La gente vota a un partido si considera que ese partido es útil, que sirve para algo, que ese voto sirve para, qué sé yo, para que cambien las cosas, para que quiten la mili, para que haya una nueva ley de alquiler, para que suban o bajen los impuestos, para que suba o baje el salario mínimo, para lo que sea, pero que sirve para algo. Hoy, votar a Sumar, ¿para qué sirve? Para apuntalar al PSOE. Pues para eso votas al PSOE. Es que no tiene ningún sentido. ¿En qué condiciona la acción de gobierno Yolanda Díaz cuando lo único que trasciende de los consejos de ministros es que no la puede ver nadie? Ese es su problema, que bueno, pues que
que es muy difícil que alguien vea, joder, hay que votar a Sumar por esto. ¿Por qué? Exactamente por qué. Con las elecciones vascas a las puertas y entre las catalanas, Díaz quiere justificar entre los suyos el mal momento que está sufriendo su formación. Desde el arranque de la legislatura en noviembre, el gobierno no ha aprobado ninguna reforma de calado y tan solo ha ratificado algunos decretos en enero. El grueso de las votaciones se ha centrado en sacar la amnistía a los responsables del procés. Las elecciones vascas pueden convertirse en otro batacazo, tiene toda la pinta, para Sumar. Tiene pinta de que no vaya a entrar ni Sumar ni Podemos. Y que aún encima todo ese voto vaya a Bildu, lo cual pues han hecho un pan como unas tortas, ¿no? La candidatura que lidera en esta comunidad autónoma la activista Alba García. ¿Quién es Alba García? ¿Quién es Alba García? ¿Alguno de vosotros conoce a Alba García? Corre peligro de repetir el batacazo gallego. En Galicia, Sumar se quedó sin escaños y en el País Vasco los sondeos revelan que Sumar puede tener serios problemas a la hora de superar la barrera del 3%. En Euskadi está bien, en Cataluña si hablas del 3% la gente empieza a pensar en otras cosas. De repetirse un resultado similar al gallego, Díaz sabe que dentro y fuera de su formación se abrirá un debate sobre su liderazgo. Yo también conozco a Alba Longa, comí con ella un día. Es guapísima y encantadora. Adoro esa niña. Prueba de ello es que la vicepresidenta prefirió no ir al acto de cierre de campaña de Sumar, delegando en Ernesto Urtasun ese papel. Díaz aspira a atajar las críticas internas, justificando que debido a un semestre gubernamental sin actividad legislativa, su papel ha quedado desdibujado, pero con la convicción de que en cuanto se reactive el trabajo del gobierno, las cosas irán mejor. El problema, sostienen desde la formación, es que no pueden aprobar nada. Además de la amnistía que ha centrado todo el trabajo del gobierno, las elecciones catalanas lo paralizan todo, añaden las fuentes consultadas. De aquí al próximo 12 de mayo, toda la actividad gubernamental está de facto paralizada. El PSOE está centrado en las campañas electorales, un ciclo que se concluirá con las europeas del 9 de junio. No hay reformas de calado a la vista y en Sumar asumen que sus votantes necesitan ver resultados concretos para justificar su presencia en el gobierno. Díaz avisó de ello ya en los primeros compases de la legislatura, cuando el Congreso tumbó su decreto para los subsidios por desempleo. Aquello ya fue un aviso a navegantes, efectivamente lo que hablábamos antes, ¿no? Que se lo tumbó Podemos. Arrancaba la legislatura y Díaz sufrió la primera derrota, una situación inédita, puesto que a lo largo de la pasada legislatura había logrado superar todos los escollos parlamentarios, incluso su reforma laboral, que pasó gracias a un error de un diputado del PP y con el rechazo de RC. A partir de este momento, Díaz solo ha encajado derrotas y tensiones internas, como en la redacción de la lista europea, tal y como explicó este diario. Lo de la lista europea fue brutal porque estaban, pues eso, saben que van a sacar 3, 4 eurodiputados, de los 6 creo que tenían 6, y entonces todo el mundo quiere ir de número 1, 2 o 3, y ya está. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Bueno, pues oye, a ti te meto como asesor, que cobras no sé cuánto, que tal igual. Es un problema de sillones, es un problema de sueldos públicos, es un problema de ganar dinero, porque un problema de ideas desde luego que no es. Pero las tensiones internas persisten, además de los socios madrileños y catalanes que insisten en excluir a Sumar de sus territorios. Crece el malestar en Izquierda Juntita. Los de Izquierda Juntita estarían incluso barajando la posibilidad de dinamitar Sumar si en las europeas Díaz cosecha un mal resultado. Según explican desde el Frente Sindical Afín a la Gallega, en comisiones obreras, los gambistas unidos. El temor a que incluso para el PSOE Yolanda esté amortizada circula entre las formaciones aliadas de Sumar. Los próximos que están pensando en romper tras las europeas son los de Izquierda Juntita, aseguran estas fuentes. Según el señor Fuentes es un tío que habla mucho, ¿eh? Ahora los de Sumar esperan que la situación cambie después de las catalanes. Saben que en el cruce de alianzas tanto las vascas como las catalanas pueden acarrear problemas para el Ejecutivo, pero confían en que se llegue a fórmulas híbridas como el Yaris o como los Toyota, ¿sabes? Que son híbridos, que permitan al gobierno consolidarse. Díaz criticó la postura del PSOE sobre una prórroga presupuestaria y la razón fue exactamente que en Sumar consideran que la inacción del Ejecutivo les pasa más factura a ellos que al PSOE, al menos de momento, pero muestran confianza en que pronto la situación pueda dar un giro de 180 grados. Mientras tanto, activarán una política de crítica medida al PSOE, sobre todo en temas como el aumento del gasto militar y la vivienda, tal y como publicó este diario. El Ejecutivo necesitará más pronto que tarde abordar asuntos sociales que justifiquen sus alianzas con los nacionalistas. Para Sumar es un asunto central, entre otras cosas porque Podemos está llevando a cabo
está llevando a cabo una estrategia de desgaste que se centra en atacar más a Yolanda Díaz que a Pedro Sánchez. Nos ha jodido, porque es lo que les da votos. Es que con quien compiten no es con Pedro Sánchez. Con quien compiten en su nicho electoral es con Sumar. Pero es que, bueno, en fin. Y los morados creen incluso que si Sumar fracasa en todos los ciclos electorales, Sánchez podría replantearse los equilibrios en el Consejo de Ministros. Pero en Sumar niegan este extremo. Aunque saben que si el gobierno no empieza pronto a legislar medidas sociales, el desgaste de Sumar será cada vez mayor. Lo que pretende ahora Pablo Iglesias es que haya un nuevo gobierno en el que entre algún diputado de Podemos y salga algún diputado de Sumar. ¿Y qué podría hacer Sumar en ese caso? Nada, porque Sumar no se han visto en otra como esta en su puñetera vida. Yolanda Díaz en la vida pensó que iba a ser vicepresidenta del gobierno. Entonces van a aguantar ahí todo lo que sea y Sumar no va a dinamitar este gobierno. Entonces si mañana le quitan 2 ministros a Sumar y se los ponen a Podemos, no va a pasar nada, cero, ñen. Esto es lo que hay. Pero vamos, que yo me estoy divirtiendo mucho con las luchas internas. También le diría a Pablo Iglesias, a ver, que la pusiste tú, colega. La pusiste tú. Tú, y así por tus huevos, ¿no? El aquí mando yo, que nos decía Luca Constantini. Es lo que hay.